¿Quieres saber cómo hablar del tiempo en español? De eso trata nuestro podcast. Hoy aprenderás, en español fácil, a hablar del tiempo. Hola, me llamo Pablo. Y yo me llamo Laura. Bienvenidos a nuestro podcast para aprender español. Muchos se preguntan ahora, ¿por qué es tan importante hablar del tiempo? La respuesta es sencilla. A los españoles les encanta hablar del tiempo. El tiempo es perfecto para un pequeño small talk en español. Se habla de ello en el trabajo, con vecinos o simplemente de paso. Recuerdo cuando acababa de llegar a España. La gente me preguntaba, ¿qué te parece el tiempo hoy? ¿Y no sabías qué contestar? Exacto. Oía la pregunta, pero no la entendía bien. A mí me pasó lo mismo. Al principio ni siquiera sabía qué significa tiempo. Por eso hacemos este podcast. Para que puedas responder con seguridad en esos momentos. Y hablar del tiempo con tranquilidad. Paso a paso y sin estrés. Empezamos con las palabras más importantes sobre el tiempo. Palabras como sol, lluvia, niebla y calor son muy útiles cada día. ¿Sabes cómo usar estas palabras? Probablemente ya conoces muchas, pero los estudiantes a veces no las usan bien. Por eso hablamos también de los errores más comunes al aprender español. Te sorprenderá saber qué fallos pequeños cometen incluso los nativos. Después veremos frases sencillas que se usan mucho cada día. Hablaremos de cómo contar el tiempo de hoy, ayer y mañana. Y te mostraremos cómo empezar una charla usando el tiempo. Al final, habrá ejemplos cortos y un ejercicio para participar. Así podrás usar lo aprendido de inmediato. Escucha tranquilo y participa. Pablo, ¿cómo está hoy el tiempo en Madrid? Esta mañana, camino al trabajo, lo noté enseguida. Hoy el tiempo en Madrid es bastante agradable. Hace sol y no hace mucho frío. En el camino al trabajo se estaba muy a gusto. Sí, yo pensé lo mismo. Estaba claro y seco. Salí de casa sin paraguas. Ayer fue muy distinto. Cierto, ayer estaba nublado y llovió. Cuando fui al trabajo me mojé mucho. Exacto. Lluvia significa que cae agua del cielo. Muchos dicen simplemente llueve. Hoy no llueve, hoy está seco. Seco quiere decir sin lluvia. Seco es una palabra muy importante en el día a día. Si está seco, se puede pasear bien. O se puede ir en bici. Hoy eso va bien. Otra palabra importante es soleado. Soleado significa mucho sol. Hoy está soleado en Madrid. Eso sube el ánimo. Sí, con sol muchas personas se sienten mejor. Ayer no estaba soleado. Ayer el cielo estaba gris. Se dice gris cuando hay muchas nubes y poca luz. Exacto. Entonces el día parece más largo. Hoy también hace algo más de calor que ayer. Cálido es lo contrario de frío. Ayer hacía bastante frío. Esta mañana estaba agradable, ni frío ni calor. Agradable es una buena palabra para el tiempo. Con estas palabras ya se puede decir mucho sobre el tiempo. Y así hablan muchas personas del tiempo cada día. Ya hemos hablado de cómo está el tiempo. Pero muchas veces la gente dice también qué le parece. Sí, no solo se dice
cómo está el tiempo, sino también cómo nos hace sentir. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tiempo soleado. Cuando hace sol, tengo mejor humor al instante. Lo entiendo. Con sol también estoy más motivada. Entonces me gusta pasear o ver a amigos. Cuando llueve, a veces me siento cansado. Me pasa igual. La lluvia me hace estar tranquila, pero también un poco lenta. Cansado significa que tienes poca energía. Exacto. Entonces digo a menudo, el tiempo me cansa. No me gusta mucho el calor fuerte. Calor fuerte es cuando hace mucho calor, normalmente en verano. Sí, cuando hace demasiado calor, prefiero quedarme dentro. Yo también. Entonces digo a menudo, hace demasiado calor para mí. En cambio, me gusta el tiempo fresco. Fresco significa no hace calor, pero tampoco frío. Exacto. Con tiempo fresco puedo trabajar bien. Ahora hablamos de las estaciones del año. Es un tema del que a mucha gente le gusta hablar. Sí, hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y cada persona tiene sus preferencias. Mi estación favorita es claramente la primavera. Después del invierno, todo se siente más ligero. Poco a poco hace más calor. Los días son más claros y tengo más energía. En primavera salgo mucho, doy paseos, quedo con amigos y me gusta sentarme fuera en una cafetería. El tiempo me pone de buen humor. Lo entiendo muy bien. Para mí el otoño es la estación más bonita. Me gusta el aire fresco y la calma. Ya no hace calor, pero tampoco frío. En otoño suelo dar paseos largos, a veces por parques o bosques. Los colores son bonitos y puedo pensar bien. El verano también me gusta, pero solo hasta cierto punto. Cuando hace demasiado calor, se vuelve duro. Sí, el calor puede cansar. En verano intento hacer cosas temprano por la mañana o por la tarde. A mediodía me quedo muchas veces dentro. Y luego llega el invierno. La verdad, no me gusta mucho. A mí me pasa igual. Hace frío, los días son cortos y oscurece pronto. Exacto. Oscuro significa que hay poca luz. Eso a veces baja el ánimo. Por eso en invierno solemos hacer algo especial. Muchas veces volamos de vacaciones. ¿A un país cálido? Sí, eso es. Sol, calor y luz. Eso ayuda mucho contra el invierno. Cuando hablamos del tiempo, pensamos a menudo en España. Pero en otros países, el clima es mucho más extremo. Sí, es verdad. Hay países donde casi siempre hace frío. Por ejemplo, en países muy del norte. Allí en invierno hace un frío extremo, con nieve y hielo. Frío extremo significa que hace mucho más frío que aquí. A veces menos 20 grados o más. Yo estuve una vez en un país donde casi todo el invierno era oscuro. El sol salía muy poco. Eso puede ser muy duro. Poca luz cansa a muchas personas. Sí, lo noté. Se pasa mucho tiempo dentro y se sale poco. En otros lugares pasa lo contrario. Allí hace un calor extremo. Por ejemplo, en zonas desérticas. Allí en verano se superan los 40 grados. Calor extremo significa que casi no se puede salir. Mucha gente se queda en casa de día. Exacto. Allí se vive distinto. Se sale temprano o por la noche. Tengo amigos en un país muy caluroso. Dicen a menudo, de día hace demasiado calor para todo.
Eso muestra bien cómo el clima cambia la vida diaria. Sí, el tiempo decide cómo la gente vive, trabaja y organiza su tiempo. En países muy fríos, la ropa caliente es importante. En países muy calurosos, se necesita sombra y mucha agua. Estas palabras se oyen mucho cuando se habla de clima extremo. Y ayudan a entender mejor otros países. Exacto. Al hablar del clima, también hablamos de cultura. Y del día a día de las personas. Eso hace las conversaciones interesantes. Y muy instructivas. Ya hemos hablado mucho del tiempo. Pero en la vida diaria todo empieza a menudo con una pregunta simple. Exacto. Solo se pregunta por el tiempo. Y ya estás en la conversación. Eso ocurre muchas veces fuera. Por ejemplo, en el parque. Sí, en el parque ya he empezado muchas conversaciones. Yo también. Recuerdo un paseo por la tarde. Me senté en un banco y alguien se sentó a mi lado. ¿Y cómo empezaste? Muy fácil, dije. Buen tiempo hoy, ¿verdad? Esa es una entrada perfecta. La persona sonrió y dijo, sí, por fin sol. Así pasa muchas veces. Se asiente o se da una opinión. Después dije, ayer hacía mucho más frío. Y luego se compara. Sí, la conversación siguió sola. Yo hago algo parecido. Digo a menudo, hoy está muy agradable. Agradable es una palabra que muchos usan. Sí, porque es positiva. Ni muy frío ni muy caliente. También puedes preguntar, ¿vienes aquí a menudo? O se sigue con el tiempo. Por ejemplo, ojalá el tiempo siga así. Se escuchan estas frases muy a menudo. Y se sienten naturales. Ya hemos hablado de cómo charlar de forma relajada sobre el tiempo, sobre sol, lluvia y días bonitos en el parque. Pero a veces el clima no es solo charla. Exacto. A veces el clima se vuelve extremo. Y entonces ya no se habla solo de buen o mal tiempo. Se habla de desastres naturales. Los desastres naturales son eventos en los que la naturaleza es muy fuerte. Por ejemplo, lluvia fuerte, gran calor o tormentas intensas. O inundaciones cuando llega mucha agua. En esos momentos la vida diaria cambia. Las calles están cerradas. La gente se queda en casa. Y de repente todos hablan del tiempo. Pero de una forma muy distinta. Recuerdo un verano con calor extremo. Sí, yo también. Hizo mucho calor durante días. El calor fue agotador. Muchas personas estaban cansadas. Algunos dormían mal por la noche. Entonces ya no se habla con calma. Se dice, por ejemplo, el tiempo es peligroso. Oh, esto no es normal. La lluvia intensa también puede ser peligrosa. Sí. Si llueve demasiado, hay inundaciones. Inundación significa que el agua lo cubre todo. Se oyen estas palabras a menudo en las noticias. Y también en la vida diaria. La gente dice entonces, ¿habéis visto la inundación? O, en nuestra zona la tormenta fue muy fuerte. Pablo, antes dijiste que el clima y la naturaleza a veces pueden ser extremos. ¿Has vivido algo así? Sí, lo he vivido. Una vez pasé un terremoto y nunca lo olvidaré. Era muy temprano. Yo aún estaba en la cama y quería levantarme. De repente noté que todo se movía. Primero muy poco, luego más fuerte. La cama tembló
El suelo se sintió raro y oí ruidos en la casa. En ese momento estaba muy confundido. No supe al instante qué pasaba. Durante unos segundos me quedé parado y pensé, ¿qué es esto? ¿Notaste enseguida que era un terremoto? No, solo después de unos segundos. Entonces entendí. No es viento ni un camión afuera. Toda la casa se mueve. Me levanté rápido y salí. En la calle ya había mucha gente. Todos se miraban. Nadie hablaba mucho. Se notaba que todos habían vivido lo mismo. Algunos tenían miedo. Otros estaban muy tranquilos. Yo estaba tenso, pero muy atento. ¿Cuánto tiempo duró? En realidad fue corto. Quizá 10 segundos. Pero en ese momento parece mucho más. Después todo quedó muy quieto. Nada se movía. Ningún ruido. Respiré hondo y vi que no pasó nada grave. ¿Cómo te sentiste después? Aliviado y también un poco pensativo. En esos momentos uno siente lo pequeño que es. Puedo imaginarlo. Tu historia muestra lo fuerte que es la naturaleza. Me recuerda a una experiencia propia inolvidable. ¿De verdad? ¿Dónde fue? Una vez estuve en el lejano norte, cerca del Ártico. Allí sentí un frío extremo, mucho más que antes. Era invierno y las temperaturas eran muy bajas. Tras pocos minutos fuera, me dolían cara y manos. El aire estaba tan frío que cada respiro quemaba. Eso suena muy intenso. Sí, lo fue. Llevaba varias capas de ropa, pero igual tenía frío todo el tiempo. Todo estaba silencioso y la nieve absorbía cada sonido. En ese tiempo conocí a algunos inuit, gente que vive allí. Para ellos aquel clima era normal. Estaban tranquilos y muy relajados. ¿Cómo afrontaban ellos el frío? De manera natural, sabían exactamente cómo moverse, cómo vestirse y cuándo estar afuera. Vi cuánta experiencia tienen con la naturaleza. Nos sentamos y hablamos juntos. Me contaron que el frío es parte de su vida diaria. Para mí era extremo, para ellos, normal. Esa es una gran diferencia. Sí, esa experiencia me mostró lo distinto que cada persona vive el clima y cómo depende del lugar y la vida. Cuando hoy digo, allí hacía mucho frío, para mí significa mucho más. Se nota. Antes de seguir, queremos saber algo de vosotros Escribid en los comentarios de dónde sois. y contadnos cómo es normalmente el tiempo allí. ¿Hace a menudo frío o más bien calor? ¿Llueve mucho o sale el sol muchas veces? Podéis escribir frases muy sencillas. Por ejemplo, soy de España, aquí suele hacer calor. O soy de Polonia. En invierno hace mucho frío. Una o dos frases bastan. Nos interesa de verdad cómo es el tiempo en vuestro lugar. Quizá también veáis cosas en común con otros. Esperamos con ilusión vuestros comentarios. Cuando hablamos del tiempo, no se trata solo de sol o lluvia. Cierto. También se trata de cómo nos sentimos. Exacto. El tiempo influye en nuestro ánimo más de lo que creemos. El mal tiempo se nota muy rápido en la vida diaria. Sí, cuando está gris, llueve o hay poca luz, mucha gente está más callada. O más cansada. Exacto. Muchos dicen entonces, hoy no estoy de buen humor. No estar de buen humor significa tener mal humor.
En invierno se oye eso muy a menudo. Sí, incluso hay una palabra, depresión invernal. Significa que algunas personas en invierno están más tristes o sin energía. Sin energía quiere decir que se tiene poca fuerza, Muchos ni lo notan de forma consciente. pero se ve en la vida diaria. Por ejemplo, en las conversaciones. Si el tiempo es malo, la gente habla más de ello. Exacto. La lluvia es entonces el primer tema. Se dice entonces, otra vez lluvia. Oh, este tiempo me agota. Acabamos de hablar de cuánto nos afecta el tiempo al ánimo. Y por eso también cambia nuestro comportamiento. Sí, en la vida diaria mucha gente usa el tiempo de excusa. Suena negativo, pero es muy normal. Muy a menudo se oyen frases como, con este tiempo, Por ejemplo, con este tiempo prefiero quedarme en casa. o con este tiempo no tengo ganas de salir. Se escuchan mucho, sobre todo con lluvia o frío. Otra frase típica es, por el tiempo, Por ejemplo, por el tiempo llego un poco más tarde. o por el tiempo he cambiado la cita. El tiempo es entonces la razón. Exacto. Y casi siempre se acepta. Sí, a nadie le extraña. Con mal tiempo muchas personas van más despacio. Se camina más lento Se trabaja más lento. y se planifica menos. Yo lo noto en mí mismo. Yo también. Si llueve, a menudo me digo, hoy hago todo más tranquilo. Oh, hoy es día de estar dentro. Quedarse dentro es muy típico con mal tiempo. Se queda en casa, ve una película o lee. Y si cancelas algo, dices, mejor no hoy, con este tiempo. Suena amable y comprensible. Sí, el tiempo quita la presión. No hay que explicar mucho. Exacto. Todos conocen esa sensación. Y con buen tiempo es justo al revés. Entonces se oyen frases como, con este tiempo hay que salir. Oh, por el buen tiempo voy a dar un paseo. Así que el tiempo marca muchas veces el ritmo. Marcar el ritmo significa decidir cómo va el día. Y eso pasa de forma automática. Cuando el tiempo es muy intenso, se oyen frases fijas en las noticias. En la radio o en la tele se repiten mucho. Sí, estas frases suelen ser cortas y claras. Por eso son buenas para practicar. Una frase típica es, por ejemplo, hubo lluvia fuerte. Eso significa que ha llovido mucho. O se oye, muchas calles están cortadas. Cortadas quiere decir que no se puede pasar. Con clima extremo también se escucha a menudo. La situación es difícil. Con eso se dice que el problema es serio. Estas frases suenan serias, pero son muy útiles. Se oyen en la vida diaria y en charlas. Un buen ejercicio es escuchar la previsión del tiempo. Allí se oyen muchas palabras importantes. Por ejemplo, lluvia, tormenta o calor. También palabras de tiempo como hoy o mañana salen mucho. No hace falta entender todo. Basta con reconocer algunas palabras. Exacto. Puedes recordar una frase y decirla más tarde otra vez. O escribir la frase corta. Eso ayuda a aprender. Así te acostumbras poco a poco al idioma. Y aprendes cómo hablar del tiempo.
Antes era parte fija de mi rutina ver las noticias cada día, casi siempre por la noche, después del trabajo. ¿De verdad? ¿Veías las noticias completas o solo una parte? Casi siempre solo las noticias más importantes. Luego, miraba siempre el parte del tiempo. Eso es interesante. ¿Por qué justamente el parte del tiempo? El parte del tiempo era más fácil de entender. Muchas palabras se repetían y podía seguir bien al presentador. ¿Entonces tu comprensión auditiva mejoró? Sí, exacto. Cada día oía frases parecidas. Por ejemplo, mañana hará sol o habrá lluvia en el norte. ¿Escuchabas de forma activa o solo ponías atención? Las dos cosas. Al principio solo escuchaba. Después repetía algunas palabras. ¿Y te ayudó eso en la vida diaria? Mucho. Entendía mejor las charlas sobre el tiempo. El small talk fue más fácil. Suena como una buena rutina de aprendizaje. Sí, no era estresante, simplemente era parte de mi día. Y así debería ser aprender. Exacto. Regular, pero tranquilo. Otro consejo es pensar en el tiempo cada mañana. Dices una frase sencilla sobre cómo está. Yo también lo hago. Digo en voz alta, hoy hace frío y está nublado. Aunque esté sola, me ayuda mucho. Hablar en voz alta es clave. Cabeza y boca trabajan juntas. Así el español se siente más natural. Otro buen consejo es escribir notas pequeñas. Una frase basta, en el móvil o en un papel. Exacto. Antes apuntaba frases simples. Mañana hará calor o hoy llueve fuerte. Así unes pensar y escribir. Ves rápido que muchas palabras se repiten. Eso da seguridad. Otro consejo es hablar con otros sobre el tiempo. Las charlas cortas ayudan mucho. Sí, una frase en la oficina o en la escalera, basta. Qué frío hace hoy. La gente responde sin pensar. Así nace una pequeña charla sin presión. Practicas español casi sin notarlo. Se siente bien. Lo importante es practicar a menudo. Mejor cada día una frase corta que ejercicios largos raras veces. Exacto. Los pasos pequeños ayudan más. Y el tiempo es perfecto porque está presente cada día. Y porque todos hablan de él. Así el español entra en tu vida diaria. Con esto llegamos poco a poco al final de este episodio. Hoy habéis aprendido cómo hablar en español sobre el tiempo. Desde palabras simples hasta pequeñas charlas del día a día. Esperamos que veáis que el tiempo es un tema fácil y bonito. Con él podéis empezar charlas y practicar español sin estrés. Recordad, no tenéis que ser perfectos. Una frase sencilla suele ser suficiente. Usad el tiempo en vuestro día a día. Escuchad la previsión, hablad en voz alta o comentadlo con otros. Si os ha gustado este episodio, escuchad también nuestros otros podcasts. Allí encontraréis muchos temas para la vida diaria. Escribidnos cómo os ha parecido el podcast. Decidnos también qué temas queréis. Gracias por estar hoy con nosotros. Nos alegramos si nos escucháis la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós y cuidaos.